Hola, Araceli. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Contenta y feliz de estar aquí grabando un episodio más de Con Afecto y Efecto. Oye, de nueva cuenta nos tocó en las instalaciones de Libro Club. Muy contentas, muy entusiasmadas, muy felices. Y pues yo soy Claudia Villanueva. Yo soy Araceli Arce. Y esto es Con Afecto y Efecto. Porque la vida es así, sin afecto no hay efecto. Esto es Con Afecto y Efecto. ¿Qué tal? Oye, a ver, Sí, vamos a hacer éxito. Vamos a hacer una referencia a esta frase que seguramente has escuchado o es muy común de un tiempo para acá, como hazlo sin miedo al éxito, y como este empuje o esta, ¿cómo se dice? Como esta patadita, ¿no? Para que te animes, para que lo hagas, para que lleves a cabo algo. Y se usa la frase sin miedo al éxito. Digo, nuestro episodio se llama Sin miedo al cambio. Pero queríamos como jugar un poquito, ¿no? Como con estas palabras y con esta frase, porque al final de cuentas creo y considero que un cambio puede llevarte al éxito. Totalmente de acuerdo. Así que sin miedo al cambio. Pero ¿cómo se logra eso? Porque creo que, bueno, de entrada a mí en lo personal ya implica un reto que de pronto me paraliza. O sea, sin miedo al cambio, y ese cambio muchas veces a mí en lo personal ay, no, mejor aquí me quedo. Sí, totalmente. De hecho, veníamos como platicando y veníamos hablando de, para empezar, o sea, ¿qué es el éxito, no? O sea, ¿qué implica? Digo, personalmente cada quien tiene su definición o su propio concepto. Yo, por ejemplo, de un tiempo para acá, para mí vivir una vida exitosa o tener éxito implica vivir tranquila, ¿no? Y poder gozar de mi tiempo libre y tener periodos de paz y calma. Digo, que eso sea lo que más pueda yo disfrutar en mi día, que los momentos de estrés o de preocupaciones, porque bueno, existen, ¿no? Existen, están ahí ciertos detonadores, pero para mí, Claudia, una vida exitosa o eso a lo que yo denomino éxito, tiene que ver e implica con mi estado emocional tranquilo, ¿no? Como con mi sistema nervioso regulado y no viviendo en constante estrés. Y para eso, para que yo haya logrado tener como esta otra concepción de lo que es éxito o lo que para mí implica el éxito, yo tuve que generar muchos cambios, ¿sí? Muchos cambios de paradigmas, muchos cambios, aquellas creencias limitantes de las que hablábamos en el episodio anterior. Implicó un cambio de perspectiva y sobre todo porque pues un mundo capitalista te va a decir que el éxito es tener mucho dinero, ¿no? O es tener muchas cosas. Sin embargo, yo en lo personal he decidido y he optado por hacer cambios y ajustes para poder vivir una vida pues más tranquila y regulada. Bueno, creo que ese implica el primer cambio que a mí con el que me enfrenté a cambiar ese concepto de éxito. En algún momento mi papá, en paz descanse, decía, es que es salud. Tener salud es poder encontrar momentos de calma, de paz, ir poco a poco. No se trata de llegar primero, sino de disfrutar el camino. O sea, estas partes que en aquel momento me decía, pero yo decía, no, o sea, yo era de la que era muy hiperactiva y tenía este trabajo, luego me iba a este otro, también con este concepto, ¿no? De tener éxito que tiene que ver con el reconocimiento, que haya mucha gente que me conozca o no sé, ¿no? Uh-huh. Y cuando me empiezo a dar cuenta que ese cambio de concepto y de creencia de cuál es en realidad para mí o el concepto de éxito, tiene que ver y coincido mucho con esto de estar en paz y sentir dicha con las pequeñas cosas de la mañanita, el olor al café en casa, de una cama calientita, o sea, de ver todas estas bendiciones como una fortuna realmente y disfrutarlas así como realmente se disfrutan los pequeños detalles. Ese fue el gran cambio, porque para mí de pronto era
no, hacer esto, lograr esto otro, ir por esto, comprar esto, tener esto, ¿no? Como en el deber ser, más bien era el deber tener. El tener, el tener, ¿no? el tener. Entonces ya ahora tengo este concepto como el deber ser, con esta idea de la paz y la tranquilidad me dan salud. Y la salud, para cuidarla, pues necesito comer saludable, dormir bien, estar tranquila, disfrutar, ¿no? Entonces, este fue el cambio con el que primero me enfrenté, pero sí tuvieron que destruirse varias cosas en mi entorno, como fue perder a mi papá, donde todavía él estaba muy joven, Ujú. y ahora perder también a 2 hermanos, o sea, como que sí, esos son cambios que la vida a veces impone sin avisar, Ujú. pero cuando conscientemente yo en lo personal quise hacer cambios, yo no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir viviendo en estrés completamente todo el día, en una rutina llena de actividades, llenas de cosas, y me pasó al poder ser mamá y decir, yo no quiero que mis hijos crezcan llenos de actividades y que no tengan momentos de ocio, porque ahí es en donde conectábamos con lo que decías con lo que decía en el episodio pasado sobre la inspiración y la creatividad. En esos Sí. momentos de ocio, de aburrimiento, hay que dejar que a veces nos aburramos, porque ahí vienen muchísimas respuestas, ¿no? Vienen muchos cambios también. Sí. Vienen muchos cambios, definitivamente. De hecho, este cambio del concepto del éxito, ¿no? Le adjudicamos tantas cosas y tiene que ser como toda esta lista que tenemos que ir palomeando y de repente, yo a veces me encuentro de este lado, ¿no? Donde puedo disfrutar de ciertos privilegios. Tú mencionabas algunos, como el poder tener un plato con alimentos que nutran mi cuerpo, el poder tener un techo bajo donde vivir, una cama. O sea, hay privilegios que pueden facilitarme el que yo genere cambios. Yo puedo entender que hay otro tipo de realidades donde tal vez, o sea, que no hay un acceso a la salud o que no haya un acceso a una infraestructura o una vivienda digna, puede resultar un poquito más complejo o difícil el poder decir, ay, pues cambia de actitud o cambia de la forma de ver la vida Ay, o sí, ¿no? cambia Como enchiladas. exacto, no, o sea, creo que también hablar de las diferentes realidades que existen es importante. Sin embargo, considero también que siempre hay una oportunidad de cambio, siempre la hay. Em, y cada quien desde su lugar, desde su nivel, porque también los niños, niñas, adolescentes, desde la forma en la que vives. O sea, siempre creo que hay oportunidades de cambio y a veces justamente lo que te impulsa a un cambio es algo que no esperabas. Sucede algo que no esperas o te dan una noticia o hay pérdidas, ¿verdad? Hay pérdidas y eso puede implicar como o un cambio abrupto o una inspiración al cambio o no hay de otra. O sea, no hay de otra. De acá tienes que ir para acá y moverte tanto interna como exteriormente. Entonces sí creo que nada más quería, ¿no? Como compartirles que sí estamos muy conscientes de que realidades hay muchas y que a veces en nuestros privilegios podemos ejecutar cambios de forma muy fácil, pero una realidad es que el cambio existe y es una posibilidad para todas y todos, ¿no crees, Araceli? Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y esto es lo que significa para nosotros sin miedo al cambio, Ajá, ¿no? sin miedo al cambio. Eso es lo que significa. ¿Y por qué le tenemos miedo al cambio, Claudia? Híjole, es que es muy de humanos, y esto es una realidad, es muy de humanos refugiarnos, La ¿no? O resistencia, sea, ¿no? es muy de humanos experimentar el miedo, ¿no? Es como de esas emociones que tenemos muy arraigadas y es de las emociones más primitivas, incluso como el miedo, el enojo, son como de esas emociones que nos ayudaban a sobrevivir en aquellas épocas, ¿no? De las cuevas y cavernícolas. Entonces, por eso es que surge tanto esta resistencia o miedo a algo distinto, a algo diferente, por incluso miedo a lo desconocido, ¿no crees? Porque Total. implica un cambio, implica eh, ver, hacer, actuar. Responsabilizarse para Es, empezar.
enfrentarte o conocer algo distinto a lo que tú ya conoces, a esa atmósfera o a ese ambiente que tú ya tienes ese espacio seguro o ese espacio de confort. Entonces, por eso es que hay tanto miedo al cambio, ¿sí? Pero yo muchas veces digo, híjole, es que cuando ya lo vives, lo experimentas, cuando ya estás ahí del otro lado o cuando puedes como incluso plantearte la idea de hacer un cambio sin siquiera ejecutarlo, puedes encontrar muchas bondades y Uy, puedes encontrar sí. como muchas otras Y formas. muchas pruebas personales de que, ay, yo no me creía capaz de esto, Ajá, ¿no? exacto. Como enfrentar esas inseguridades o esa desconfianza. Entonces, creo que por ahí va la cosa, por ahí va ese miedo, el cual también es importante nombrarle y darle un espacio, porque muchas veces nos resulta amenazante el escenario, ¿no? Al que estamos a punto de exponernos o al que estamos a punto de experimentar. Sin embargo, yo creo que también el cambio es crecimiento, el Ujú. cambio es evolución, el cambio es movimiento. Y el cambio es hacerse cargo, ¿no? Y eso es lo que a veces no queremos. Ah, no, porque es muy fácil dejarle al mundo que nos resuelva, ¿no? Ujú, O quedarnos donde estamos, porque justo implica una responsabilidad. Un ujú, cambio es importante tomar en cuenta em, que esta responsabilidad de ujú, qué me toca, o darme cuenta que me toca ujú. y que siempre se lo había dejado a alguien o a algo más, ¿no? Para que lo viniera a Sí, resolver. sí. Claudia, y tú que eres especialista, en neuropsicología, ¿cuáles son las condiciones cerebrales que necesitamos como fortalecer o tener en cuenta que están bien acomodadas para que se pueda producir ese cambio? Yo creo que para empezar, hay algo muy, muy sencillo que es, por ejemplo, para fortalecer un cambio, tenemos que fortalecer la fuerza de voluntad y esto implica incomodarnos, Así es. ¿sí? Implica incomodarnos, pero a su vez podemos empezar con algo si tenemos una rutina que ya conocemos o si tenemos la intención de ir a hacer ejercicio tales días a tal hora, respétalo, porque eso implica como que vayas acostumbrando a tu mente a este nuevo ritual, ¿no? O a esta actividad que vas a adherir o incorporar a tu rutina. Comer, o sea, voy a comer, voy a preparar mis alimentos, A voy tal hora, tener a horarios. irme a dormir a tal hora. O sea, creo que podemos empezar por cosas como muy, muy básicas e ir ayudando al cerebro a generar estas rutinas o estos nuevos hábitos o acciones Ujú, o conductas que de verdad, si tú pudieras ver lo que implica adentro, es wow. O sea, cuando se genera una nueva conexión entre neuronas, a mí se me hace como la cosa más mágica y maravillosa, sí. ¿no? Porque se está generando un nuevo aprendizaje, se está generando una nueva posibilidad de hacer algo diferente, ¿sí? O de generar como otras opciones de cómo resolver un problema o de cómo ver la vida o de cómo enfrentarte a ciertas circunstancias. O sea, a veces es como o te quedas situado en un lugar de es que yo es en la queja, el victimismo, ¿no? O replicando como esos discursos que siempre se te dijeron, pero que no te llevan realmente a ningún crecimiento o el poder moverte y hacerte responsable y entonces ir generando esos pequeños cambios de poco a poco. Em, no les vamos a decir que es fácil porque no lo es. De hecho, quiero hacer un pequeño paréntesis en donde tú hablaste sobre la fuerza de voluntad, Ujú. que el otro día me preguntaba un paciente, pues, adulto joven, pues, ¿eso con qué se come? Porque yo, la verdad, no me considero que tengo fuerza de voluntad y yo, es que todos lo tenemos, pero practicarlo es ¿cómo hago que crezca o que se fortalezca? Valga la redundancia, la fuerza de voluntad es haciendo cosas que no quiero hacer y aún así elegir hacerlas. Ujú. O sea, como por ejemplo, me quiero levantar más temprano y la fuerza de voluntad implica
es no me quiero levantar más temprano porque está haciendo frío, me quiero quedar otros 5 minutos, pero fortalecerlo es hacerlo aún aunque no quieras hacerlo, para que les quede así como bien claro. Eso es lo que a mí me ayudó y cómo también a mí me lleva a ese compromiso conmigo misma de que, ay, no, a veces no tengo ganas de hacer comida, pero pues la tengo que hacer, ¿no? Porque de mí dependen otros seres humanos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pero eso no implica que aquí vengo a otra parte sobre el cambio, que involucres a otros para que también te ayuden a fortalecer tu voluntad, como por ejemplo, no creer que si yo no hago la comida no van a comer nadie. Sino, Ok. ¿sí? O sea, como, oigan, todos vamos a comer, todos tenemos manitas, todos Ujú. nos ayudamos y tú cuando puedes, tú qué día esto. Entonces, pedir también ese apoyo, porque hay veces que creemos que lo tenemos que hacer todos nosotros solos Ujú. y no es así. Incluso esa fuerza de voluntad tiene que ver con atreverme a pedir apoyo, ayuda, establecer límites, Sí. ser asertivos. Bueno, todos estos otros conceptos que involucran la fuerza de voluntad para tener este contacto conmigo mismo, de saber que sí soy capaz, que sí puedo y que si ahorita no lo logro, lo puedo seguir intentando. Sí, y es que creo, Araceli, también que los cambios se vienen reflejados en diferentes esferas de nuestra vida. O sea, hay cambios que sí o sí tienen que ver contigo. Y sí o sí son cambios que necesitas tú eh, ponerte las pilas y enfocarte. No, las etapas del desarrollo, por favor, entrar a la menopausia, tener hijos, casarte, Sí, irte totalmente. O a sea, vivir a un departamento, o sea, todo lo que o tuviste que... querer cuidar tu salud Ujú. física y mental implica hacer cambios, o sea, hacer modificaciones, reestructurar, actuar de manera distinta en pro de generar ambientes favorables para ti. O sea, sí implica, pues una incomodidad hasta cierto punto. No siempre estamos con la motivación a tope y para eso luego entra la disciplina, ¿no? O sea, la disciplina es la que juega un papel crucial. Sin embargo, creo que hay cambios que implican que tú seas quien tome la batuta y se ponga las pilas en ese sentido, o que adquieras esa conciencia, que puedas ir hacia adentro e identificar el para qué te va a beneficiar, porque también preguntarte y responderte es importante. El para qué, el por qué lo voy a hacer. Bueno, cuando tú tengas esas respuestas, puede tener mayor sentido para empezar a realizar los cambios. Sin embargo, hay otros cambios que implican a lo mejor una red de apoyo, ¿no? Hay otros cambios que implican que te apoyes de alguna amistad, de la familia, o si eres pequeño o pequeña, pues claro que vas a depender, ¿verdad? Emocionalmente o incluso pues económicamente de alguien más, etcétera. Entonces, hay cambios que ya implican, ¿no? Como voltear a tu redonda y ver de quién me puedo apoyar o quién me puede acompañar en esto. No de dónde me voy a agarrar, sino de quién me voy a apoyar. Exacto. Y hay otros cambios que la verdad es complejo porque ni están en tus manos ni en las mías y tienen que ver más como con el sistema, ¿no? O con toda esta parte como macro, Ujú. donde qué más quisiéramos que todos viviéramos en lugares dignos, que todos tuviéramos acceso a educación, que todas y todos tuvieran acceso a salud pública, con un trato digno y una atención de calidad, pero hay cosas que de verdad, o sea, son ya más grandes. Sin embargo, lo que implica en nivel individual, personal y con tus personas cercanas, creo que si ponemos atención a ello, ahí sí pudiéramos estar generando cambios a nuestro favor y por lo tanto, o sea, el hecho de que si yo estoy bien, pues seguramente la persona que está cerca de mí o la persona a quien yo impacte también lo va a estar. ¿Sí? Así es. Y bueno, si nos vamos a lo que eh, engloba lo que es miedo al cambio, a final del día miedo es una emoción que nos da un indicador de que por ahí es, de que me tengo que informar, de que tengo que prepararme, de que tengo que establecer un plan, de que tengo que cumplir con ciertas bases, tener cimientos de fuerza de voluntad bien Consolidados. consolidados, asentados. Y cuando tenemos miedo a algo, creo que por ahí es por donde tenemos que ir y cuestionarnos cómo le voy a hacer. O sea, después de saber
qué, ahora tengo el cómo. Y hacer ese plan que en pequeños pasos se pueda ir promoviendo, practicando ese cambio que va a ser paulatino, como lo hablábamos en el episodio pasado, que no se trata de hacerlo rápido, porque creo que aquello que sucede así rápido, como que también se deja rápido. Sí, sí, ya ves lo que decimos, ¿no? Más vale algo que se vaya cocinando a fuego lento a algo que así como cambió, así desapareció, ¿no? Entonces, sí creo que hay que ponerle el foco de atención a cosas sostenibles, como esos cambios sostenibles. Por eso también la invitación como hay que empezar a ver cómo podemos hacer las cosas diferentes. Incluso la forma en que yo me comunico con alguien más, en que yo interactúo o me relaciono con alguien más, cómo me hablo, cómo interactúo conmigo misma, las formas que me digo, lo que hago en mi día a día. Algo que me parece muy curioso y creo que yo me he cachado en eso, es a veces que llevas como este rush en tu día, como si alguien te estuviera correteando, ¿no? Y luego estoy sentada comiendo y estoy comiendo a prisa y de repente lo hago consciente y puedo generar el cambio de, hey, nadie me está correteando, ¿no? O sea, esto no es cámara rápida, puedo comer tranquila, porque en ese momento literalmente lo puedo hacer de forma tranquila, pero llevaba como toda esta sintonía o a veces llevo todo este día como muy ajetreado que incluso a la hora de consumir mis alimentos o seguir haciendo otras actividades, las hago como de forma apresurada. Y a veces ese es un cambio. Sí, totalmente. Es un cambio. Tranquilo. Respira, relájate y come de forma tranquila, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no, tampoco hablar de cambio no significa como, ay, ya, de la noche a la mañana. Cambio o de un estilo de vida me voy a otro. No, es ir construyendo, ¿sí? De poco en poco. Y es ir generándolo, porque esa es otra, Araceli. O sea, el cambio implica acción. No podemos, y esto es algo como ya muy, muy dicho, ¿no? No podemos esperar algo diferente si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Entonces sí creo que, Einstein. no sé en tu caso, por ejemplo, en mi caso, me pongo a pensar a mi alrededor. Hay mucho espejeo y hay mucho ejemplo acerca de la salud, ¿sí? Estas resistencias por querer modificar hábitos de alimentación, hábitos de sueño, hábitos de actividad física, y que su salud les está avisando y alertando que algo está mal, o sea, que hay que hacer está cambio. colapsando su organismo, ¿no? Y no, y aún así no. Entonces yo digo, ¿por qué llevar a nuestro cuerpo a un lugar, o a un lugar oscuro? O sea, ¿qué más necesitas que pase para poder realizar un cambio? Sí. ¿No? O plantearte la posibilidad de hacer un cambio. Entonces, sí siento que es algo como, creo que a veces ese miedo, si lo usamos a nuestro favor, nos ayuda a movernos, pero cuando no es así, nos paraliza. Sí. ¿Sabes? Y entramos en creo que, shock y ya de aquí no me muevo, ¿no? Y eso incluso también puede ser riesgoso, Sí. ¿no? O sea, te quedas ahí como, pero lo otro avanza, ¿no? Lo otro, no sé, dañino, el estado de salud, físico, el síntoma, mental. la enfermedad o lo que esté sucediendo en ese Creo, momento, al que te menos está avisando. en mi caso, es lo que puedo ver a mi alrededor, escenarios con el tema de salud que no más, ¿no? Y a veces o sea, y son personas, ¿no? Que quiero y que valoro y personas cercanas, pero también es como, bueno, ahí llega el punto, ¿no? También del límite y el alcance, porque uno no puede invadir y tampoco puedes ir y ¿sabes? Respetar los tiempos de cada quien, ¿no? Porque fíjate que también ahorita que te estaba escuchando, me vino un poco a la mente en cuanto a mi experiencia personal en el camino de los cambios que empecé a generar, de cuando empecé con la menopausia, por ejemplo, que empecé a subir de peso, que los cambios hormonales, que todo esto, y el tener que hacerme responsable, que era esa resistencia, porque decía, ay no, o sea, lo único real aquí es que estoy envejeciendo, pero ¿cómo quiero envejecer?
¿no? Y empezar a hacer esos cambios, pero ojo aquí, creo que esta dificultad o lo difícil o el miedo que representa hacer el cambio es que podemos ir un día, 2 días, 3, una semana y de pronto tener una recaída y de pronto decir, chin, ahora sí se me olvidó tomarme lo que me había dicho el médico, ¿por qué? Porque andaba con algo en las circunstancias del día a día o algo, hace que cambie y de pronto parece que o sea, que avanzas 1, pero retrocedes 5. Y eso creo que también puede ser muy, pues, de miedo. O sea, sí da miedo verme o cómo mis pacientes de pronto han hecho cambios y pueden darse cuenta de cómo va implicando ciertos resultados diferentes, obviamente, porque estoy haciendo las cosas diferente, pero tener un tropiezo y que ese tropiezo de pronto es que sentí que avancé un chorro y ahora me siento de la patada y peor y no sé cómo agarrar fuerzas para volver a intentarlo otra vez porque ¿y qué tal si vuelvo a fallar? ¿No? Como que viene otra vez esa cuestión que también puede ser difícil sentarnos en esa oscuridad de la que tú hablabas, ¿no? Ver que también somos vulnerables, ver que también rompemos reglas o que de pronto no cumplimos con nuestra rutina, con nuestra alimentación sana y de pronto si te quieres comer aquello que no es tan nutritivo y chin, ya la regué. Entonces, esas recaídas nos llevan a poder darnos cuenta que así como cuando bebés empezamos a caminar, caemos, nos raspamos la rodilla, nos levantamos, nos sacudimos y lo volvemos a intentar. No porque ya no caminé, el bebé no lo deja de intentar. Pues igual nosotros, ¿no? Como adultos todavía tenemos más herramientas para poder decir, sí puedo, sí lo vuelvo a intentar, sí me vuelvo a jalar las riendas, encauzar y volver a intentarlo cuantas veces sea necesario, ya sea por algún vicio, ya sea por alguna condición de salud o ya sea por un reto personal. Incluso no tengo una paciente que es de alto rendimiento corredora y de pronto decía es que ha avanzado mucho y de pronto me lastimó la rodilla. Bueno, ¿qué parte de ti tampoco no estás respetando tus tiempos, tu rendimiento, tu alcance? Porque a veces podemos decir, no, pues es que son hábitos saludables, no los quiero cambiar, pero también hay que tener el cuidado ahí de decir, bueno, más de 5 horas en el gimnasio tampoco es sano y que no estés nutriendo o cumpliendo con las calorías que necesitas. O sea, y así me puedo ir en otros, ¿no? Sí, muchos ejemplos. Ajá, el alcance que tú, el otro día también hablaba con un paciente, decía, es que están a punto de ofrecerme la dirección de que llevo 12 años trabajando en esta empresa y tengo miedo. Es un cambio significativo que da mucha emoción, pero al mismo tiempo la duda, ¿lo voy a lograr? ¿Tengo las capacidades? Y empezamos a dudar y ahí en ese miedo es en donde hablo de infórmate, ¿qué más necesitas? Es que yo siento que no tengo el inglés al 100% y ¿cómo puedes nutrir eso? Sí, fíjate que creo que una cuestión importante a la hora del cambio o el proceso de cambiar algo es hablar de lo que te genere miedo o inseguridad. Nervios. Decirlo, de verdad que compartirlo, darle un espacio, encontrar de dónde viene, cuál es la raíz, entender por qué se presentan ese tipo de ideas que pueden llegar a frenarte o a limitarte o incluso saber de dónde viene el que me cueste trabajo poner un límite a algo que a lo mejor ya me está poniendo en riesgo, ¿no? O me está llevando a un lugar donde mi cuerpo está colapsando o mi mente está colapsando. O sea, hablarlo puede ayudarte a encontrar respuestas y a decir, ok, o sea, para empezar, no vas a ser el único o la única pasando por esas dudas, esa incertidumbre, y después a todos nos genera temor o algún tipo de incomodidad o algún tipo de resistencia al cambio, a todas y a todos. O sea, creo que como humanos es parte de. Sin embargo, cambiar forma parte de la existencia. Y creo que ahora sí que lo único seguro es el cambio. O sea, lo único seguro es el cambio. No hay forma en la que no estemos cambiando a diario. Es más, cada minuto, cada hora, cada día. O sea, eso es como, no podemos frenar eso. Ahora, por eso te decía, ¿no? Yo sí considero que el éxito
como con la frase con la que iniciábamos, sin miedo al éxito, el éxito implica que haya cambios para poder llegar a él. Y cada quien tendrá su concepto de éxito. Digo, Araceli y yo te compartimos el nuestro, el cual coincide, ¿no? El tener una vida tranquila, con paz, calma, mayormente, ¿no? Pero Disfrute, goce, amor, afecto, para que haya efecto. uh-huh. Pero a lo que iba es que ha habido transformaciones y cambios para poder llegar a este estado o a este momento. Y no es fácil, o sea, no ha sido fácil tampoco. Entonces sí creo que hablarlo, Araceli, decirlo, externarlo, ponerlo afuera, ¿no? Ese miedo que te puede provocar un cambio puede traerte como resultado el que te animes a hacerlo. Sí. ¿No? Fíjate que sí, hago yo una dinámica con mis pacientes que me gusta mucho y se las quiero compartir. Aparte de hablarlo, que es importante que salga esa energía que te está a veces inundando todo tu ser, y obviamente eso después, si no lo atiendes, si no lo entiendes, si no le pones nombre, si no sabes qué emoción, pues obviamente se vuelve parte de tu energía, de tu día a día, y ahí te estás moviendo y no te has dado cuenta. Pero escribirlo, también escribirlo, y haces bolita el papel y lo tiras como realmente desechando y tirando lo que no te está sirviendo, lo que no te está nutriendo o construyendo para hacer ese cambio, ¿no crees? Sí, yo con mis pacientitos en versión mini es píntalo, coloréalo, dibújalo, fórmalo con plastilina, ¿no? O sea, darle forma, porque a veces con palabras es complejo, Sí. ¿no? O sea, manifestarlo, expresarlo con palabras, y que incluso para el adulto también le funciona, ¿no? Como a ver qué forma, qué color tendría, qué tamaño, ¿no? Porque eso también es importante. Y sí, ¿en qué lo quieres convertir, no? Sí, puede al ser final también de en cuentas arte, se puede transformar. en arte, en ejercicio, algún deporte que te lleve al extremo, ¿no? También hay una serie que les quiero recomendar que se llama Limitless. ¿Es una película o no? No, son varios episodios, que es Chris, el que hace de Thor. De Thor, que está Ajá. en Disney, ya sé cuál Ajá. es. Esa es, o sea, y la traigo al tema porque es sí llevar no al extremo, sino al límite las cosas que tú vas haciendo consciente que necesitas cambiar, porque yo recuerdo que él estaba causando mucho estrés y se estaba empezando a sentir mal y no estaba disfrutando, sentía que no estaba disfrutando la vida con sus hijos, con su familia. Sí, ya. Entonces, obviamente se empieza a tratar el estrés. La ansiedad. La ansiedad, Ajá, perdón, la ansiedad. Uh-huh. Y ahí es en donde empieza a hacer los cambios o sea, pero también es importante que algunos de esos cambios sí son necesarios tener un acompañamiento. Sí, claro. Y admitir que a veces solo no es que no sea posible o que no puedas, pero compartir eso puede ser más llevadero, incluso hasta disfrutable. Totalmente. Sí, y para prueba, yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Como esas cosas que puedo compartir con la pareja o con amistades o con familia, de cambios o de, por ejemplo, objetivos, incluso que uno se plantea, metas y demás. Y cuando lo haces en grupo, sí, es disfrutable, ¿no? Y es como, Sí. e invitas al otro a ver que él o ella también lo puede hacer. Y que si no le había pasado por la mente irse a subir un cerro o irse de camping a algún lugar, lo vive y es como, ok. Así como me ha pasado a mí que me invitan a algún tipo de actividad o porque alguien está haciendo un cambio de estilo de vida o lo que sea, y puedo como experimentar otras cosas que yo no me había planteado, pero resulta que gracias al cambio de otra persona puedo te motiva, me inspira, te ¿no? inspira. Y también me invita a voltear a ver eso en mi vida. Y lo rico, placentero y satisfactorio que es cuando logras algo que ni siquiera lo tenías registrado que podías, ¿no? Sí. Ay, no, eso es algo es lo que genera dopamina de la buena, acción neuropsicológico, porque la dopamina es la que sí queremos, ¿no? Como estar scrolleando aquí en la pantalla. Es dopamina que es natural y que la puedes obtener solamente de ponerte esa meta y que no te creías capaz, y de pronto te ves en ese lugar de la montaña. El otro día fui a subir el cerro del Coronel. No, el cerro
Colorado. Colorado. Porque yo voy a ir el domingo al Coronel. Ah, no, perdón, el Colorado. Es que está retador. Es un reto, sí, totalmente. Y yo, no, la verdad dije, ay, no, o sea, es más, hasta le dije a mi esposo, porque fuimos los dos y estaba haciendo un friazo, mucho aire. Dijimos, no, ya dijimos que este día, ¿no? Y nos fuimos bien temprano, pero hay una parte en donde dice, ay, no, ya aquí nos podemos regresar. Ajá. Pero sí. no, dijimos, o sea, ya era como el compromiso personal Sí. y los dos echándonos, porque a veces él era el que decía, no, ya, y yo decía a veces, y entonces ese acompañamiento de ambos y lograr llegar a la cima, no saben Wow. lo que, sí, lo Yo que, sé, yo sé. y seguramente ustedes también lo saben, cuando ustedes se han propuesto hacer algo y lo logran, lo rico que se siente poder celebrar eso que te cuesta mucho trabajo, pero que también tienes las habilidades, las capacidades, y aunque duele y aunque berreamos o nos quejamos, que también es válido hacer eso. Ay, no, ya no puedo. Sí. Y se vale, pero como bien dices, externarlo y luego tomar unas cuantas respiraciones, así como tú, cuando ya se te está acabando la pila, te vas inmediatamente, lo conectas, pues conéctate con esto, ¿no? Con la divinidad, con la tierra, con la naturaleza, y es pila, es batería para estar en tu día a día con otra perspectiva. Totalmente. Y pues bueno, para ir cerrando, Araceli, porque aquí pudiéramos estar otras 2 horas más. Pero sí, creo que hacer las cosas diferente y de poco en poco, y algo que siempre ayúdate de identificar algo que te pueda traer un beneficio, y sobre todo como esos beneficios como que se viven y que son palpables, como, oye, rendí mejor en mi día, oye, tengo mejor humor, me siento muy bien, con más energía. O sea, ahí es donde te empiezas a enamorar de los cambios que empiezas a hacer. Sí. Ajá, entonces. Y quieres más. Y quieres más, digo, y nos enfocamos mucho como en cambios que tienen que ver con el humor, el estado de ánimo, o cambios que potencialicen tu salud, pues porque, ¿verdad? Aquí 2 psicólogas. Salud mental, gracias. Exacto. Pero bueno, pues el cambio puede ser en tus finanzas, el cambio puede ser profesionalmente, laboralmente, o sea, tú llévalo a donde te haya impactado o te haya movido, pero sí de verdad empieza a hacer las cosas distintas. Para que empieces a generar esos cambios y a ver resultados diferentes. Así es, atrévete a abrir ese negocio, atrévete a hacer ese cambio de alimentación, atrévete a hacer ejercicio, atrévete y verás que lo bien que se siente poder llevar todas tus habilidades, porque seguramente las tienes y a lo mejor están dormidas. Nada más hay que despertarlas, hay que reconocerlas y echar mano de eso para que tengas una mejor calidad de vida, que ese es el objetivo de nuestro podcast. Así es. Que podamos dar ese incentivo, esa inspiración de querer estar con mejor bienestar personal. De querer estar bien, de querer estar bien. Así es. Entonces, sin miedo al cambio y sin miedo al éxito. Bueno, pues en este caso y cerramos nuestro 4º episodio de la 4ª temporada. Estamos muy contentas. Por ahí vamos a echarnos una platicada y un clavado a ver qué más podemos ofrecerte, aunque estamos muy inspiradas para lo que viene. Muchísimas gracias al equipo de producción, de verdad estamos como muy contentas de poder también generar estos cambios en el podcast. Gracias al Libro Club. Gracias al Libro Club y gracias a... Y quiero hacer un pequeño paréntesis. A ver, vamos a también en algún momento a retomar los 7 pasos de los que hablamos con Bonnie, porque de alguna manera tiene que ver con cómo hacer las cosas diferente, cómo crear, cómo manifestar, cómo hay que movernos, cómo hay que generar desde esa responsabilidad personal esos cambios que nos van a llevar a la dicha, a la plenitud. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos y por vernos también. Yo soy Claudia Villanueva. Yo soy Araceli Arce y esto es Con Afecto y Efecto. Gracias, bye bye.